Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Eduardo Berti y un hijo extranjero. Como sabréis, hace unos años Eduardo Berti publicó Un padre extranjero, que era un libro que trataba desde la autoficción sobre un poco el momento en el que él descubrió que su padre, ¿no?, después de morir, descubre que su padre no era originario de Argentina, sino que él había nacido en Rumanía y había emigrado. Y esto lo lazaba con la historia de Joseph Conrad, que era un escritor y que yo creía que era inglés hasta que leí el libro, pero descubrí leyendo el libro que no era originario de Inglaterra, sino que él nació en Polonia y luego se mudó a Inglaterra y empezó a escribir en inglés, lo cual tiene un meritazo. Y luego tenemos Un hijo extranjero, que salió creo que hace unos meses en librerías y supone una segunda parte. Mi principal sorpresa, mi primera sorpresa que tuve al coger el libro es que es muy breve, ¿vale? Es un libro bastante breve, es como una especie de, no es un opúsculo, pero bueno, es un libro bastante breve. Porque la primera parte sí que es un poco extensa, no es que sea un libro muy largo, pero bueno, creo recordar que tiene unas 400 páginas o algo así. Este hijo extranjero, en este hijo extranjero, Berti nos cuenta cómo él acude a Rumanía, digamos que investiga acerca de la vida del padre, porque como una especie de ejercicio de autoconocimiento y de conocimiento de sus orígenes, pues acude a Galati, que es la ciudad donde vivió y nació su padre, y empieza pues a recabar información que verifique que efectivamente su padre nació allí. Entonces consigue partidas de nacimiento, busca la casa donde vivió, se equivoca de casa, luego tiene que buscar otra. De manera que el libro mezcla la autoficción también con quizá el género de viajes, estas conversaciones que tiene con los funcionarios, con la gente del lugar. Y también me ha llamado la atención gratamente que el libro incluye una serie de fotografías que hace el autor en su viaje. A mí es que me gusta la fotografía. Y añade bastante, porque son como documentos a veces, son documentos explicativos, añade bastante al ambiente de este libro. Quizá la principal pregunta es hacerse si este libro es la segunda parte del primero, si se puede leer como una segunda parte y sobre todo si es necesario leer Un padre extranjero antes de leer Un hijo extranjero. A mí, después de leerlo, no he llegado a ninguna conclusión al respecto, pero sí yo os recomendaría que si os interesa el libro, leáis primero Un padre extranjero, porque hace muchas referencias al primer libro y aunque las explica, digamos que la complicidad que tiene con el lector se consigue si primero has leído Un padre extranjero. Así que recomendaciones de Serifa, si habéis leído Un padre extranjero y os gustó, deberéis leer esto porque es como una especie de anexo o capítulo, o no un capítulo porque sería un poco más corto, pero sí varios capítulos añadidos al primer libro. Y si no habéis leído a Eduardo Berti, os recomiendo que leáis Un padre extranjero primero y luego, si os gusta, leáis este. Os va a gustar Eduardo Berti porque escribe fantásticamente bien. Así que recomendación de Serifa, Un hijo extranjero, de Eduardo Berti.